Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a nuestro tiempo devocional. Espero que esté allí, ¿no? Con ese corazón expectante, un corazón deseoso de encontrarse con la palabra, de encontrarse con Dios, un corazón deseoso de continuar su trabajo, ¿no? su compromiso con el crecimiento espiritual. Le damos gracias al Señor por este nuevo día. Gracias por su fidelidad. Gracias por su misericordia. La Biblia dice que son nuevas cada mañana sus misericordias. Así que, bueno, agradecemos al Señor por esta oportunidad. Y finalizando la carta de la primera carta a los Corintios, finalizando ya su carta, el apóstol Pablo da una instrucción a la iglesia y allí encontramos nuestro reto. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que usted le han engañado las apariencias? Vio algo y le impactó, vio a alguien tal vez y le impactó, de pronto tuvo una imagen negativa de la persona, pero cuando usted se acerca, usted se da cuenta que lo que usted pensó, la imagen que tuvo, la impresión que tuvo, no tiene nada que ver con la realidad. ¿Le ha pasado eso alguna vez? Estoy seguro que sí, a todos nos ha pasado en alguna ocasión. Pero también no solamente con las personas, sino que también a las personas les ha sucedido con nosotros. En algunas ocasiones, de pronto las personas le subestiman, le miran con desdén, con menosprecio, tal vez porque no aparenta mucho, pero el contenido que hay en usted es glorioso, es poderoso. Y cuando las personas entran en contacto con usted, entonces se dan cuenta de la riqueza que hay en usted, de la sabiduría, de las habilidades que usted tiene. Y las personas terminan diciendo, wow, yo realmente me engañé, pensé, algunos tienen el valor de decirlo, ¿no? Me engañé, yo pensaba de ti antes esto, y luego cuando te encuentro y cuando te trato, entonces me he dado cuenta que es totalmente diferente. Estoy completamente seguro que a todos nos ha pasado eso en algún episodio de nuestra vida. Eso le pasó a un hombre en la Biblia llamado Samuel, el profeta Samuel. Dios lo envía a la casa de Isaí a que unja al próximo rey de Israel. Y él se prepara y él en su mente tiene una imagen de lo que es un rey, porque ya él había ungido al primer rey, a Saúl, que era un hombre alto, un hombre muy bien parecido. Y dice la escritura que era una persona distinguida entre el pueblo, Saúl. Así que esto le permite a Samuel tener una imagen del porte del rey. Así que lo envía a la casa de Isaí para que unja al próximo rey, porque Dios desechó al primer rey. Entonces Samuel llega, se presenta, le manifiesta a Isaí su propósito y le dice, hazme pasar a tus hijos para ver a cuál de ellos el Señor ha elegido para que sea rey. Y comenzaron a pasar los hijos desde el mayor, comenzaron a presentarse, y cuando vino el primero, Samuel dijo en su corazón, este sin duda es el próximo rey. Estoy ante el ungido del Señor. Y cuando ya estaba a punto de ungirlo, el Señor le dijo, no, ese no es el rey que yo he elegido, deséchalo. Se dejó impresionar por la apariencia. Y pasó el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, etc. Hasta que pasaron todos, aparentemente. Y Dios le dijo, aquí no está el rey. Entre estos que han venido no está el rey, el próximo rey. Así que Samuel le dice a Isaí, ¿no te queda otro hijo? Entonces Isaí dice, sí, me queda uno. El más pequeño, ese está allí pastoreando las ovejas.
Y Samuel le dice, bueno, mándalo a traer porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no venga. Cuando viene, fue un muchacho rubio, menudito, pequeño, un joven todavía, muy inexperto, sin mucha experiencia de vida, de guerra, ni de esas cosas. Tal vez lo miró, pero cuando lo vio, dice la Biblia que Dios le dijo, este es el hombre, este es el rey, este es de quien yo me he provisto para que sea rey en Israel. Mira que el profeta Samuel se dejó engañar de las apariencias. Aquel que aparentaba no era el rey. Y aquel que no tenía ninguna apariencia de rey, ese era el rey. Sin duda alguna, a todos nos ha sucedido en algún momento. Tal vez nos hemos engañado con personas. A veces las miramos y decimos, no, esta persona no tiene mucho, esta persona no va a ser muy capaz, esta persona... Y resulta siendo mucho más capaz de lo que nosotros pensamos inicialmente. Hay un secreto en esto. Dios ha escondido en el corazón de las personas un tesoro, algo maravilloso, algo precioso. En el reino de Dios, en el Evangelio, se nos anima a que no despreciemos a ninguno. Y de hecho, esa es una de las consignas mías. O sea, no despreciar a nadie, porque yo no sé delante de quién estoy. Puede ser el próximo líder, puede ser el próximo alcalde, el próximo ministro, puede ser el próximo gobernante, puede ser el próximo empresario, el próximo ungido del Señor, puede ser el próximo rico, no sé. Dios ha escondido un tesoro en el corazón de las personas. Así que se nos amonesta en la Biblia a que estimemos a los demás como superiores a nosotros. Y esta lectura que tenemos aquí el día de hoy, en la primera carta a los Corintios, nos plantea ese reto. El reto que nos plantea la palabra es que no te engañen las apariencias. Que no te engañen las apariencias. Porque Dios ha escondido en el corazón de las personas un tesoro, un potencial. Y tú realmente no sabes qué es lo que Dios ha puesto en el corazón de las personas. Cuando mires a alguien, no lo subestimes, no lo discrimines porque es adulto, porque es anciano, porque es pobre, por cualquier circunstancia. No lo discrimine, porque usted no sabe lo que Dios ha puesto en él, no sabe lo que Dios ha puesto en ella. Usted no lo sabe. Así que no le engañen las apariencias. Así que vamos a la palabra de Dios. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 16, ya estamos terminando la carta. Y ya en sus instrucciones finales el apóstol da esta instrucción a los creyentes. Abra su Biblia, por favor. Allí en primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo del 1 hasta el versículo 4. Vamos a leer. Perdón, capítulo 16, versículo 5 hasta el versículo 11. Ese es el texto. Primera a los Corintios, capítulo 16, versículo 5 al 11. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Amén. Pablo está dando sus últimas instrucciones y dice, tengo pensado ir,
con ustedes, donde ustedes. Y mi pensamiento no es ir de paso, sino ir por una buena temporada. Luego que esté allí, quisiera quedarme con ustedes un buen tiempo. Pero se me ha abierto una puerta para predicar la palabra de Dios. Y quisiera aprovecharla, palabras más, palabras menos, está diciendo el apóstol Pablo, aunque se han levantado muchos adversarios. Por tanto, eso retrasaría el viaje de Pablo a la ciudad de Corinto, a la iglesia de Corinto. Lo retrasaría. Pero Pablo dice, si llega Timoteo, es decir, ya sea que Pablo lo envíe o sea que Timoteo se adelante, si él llega, dice él, miren que él puede estar con tranquilidad. Miren que él puede estar con tranquilidad. Tengan cuidado de no menospreciarlo, porque él hace la obra de Dios como yo. Timoteo era un hombre, un joven en la iglesia, un joven muy eficaz, un joven muy capaz, tan capaz que el apóstol Pablo lo dejó como pastor en la iglesia de Éfeso. Ahora, en Éfeso, o sea, no era cualquier lugar, no era un lugar placentero para el evangelio. Éfeso era un lugar fuerte. El apóstol Pablo dice, me tocó luchar con fieras en Éfeso. En Éfeso fue donde se levantó Demetrio el platero y comenzó a hacer un escándalo y hizo un movimiento, creó un movimiento en contra de Pablo y en contra de la iglesia, porque Pablo decía que los que se adoran, los ídolos, no son dioses, sino que son hechura de manos. Y como Demetrio era el líder de la fabricación, había unas microempresas allí, o bueno, quiero verlas más bien como una empresa muy fuerte, muy poderosa, una empresa que se dedicaba a la creación de templecillos de la diosa Diana. Entonces, al atacar la idolatría, al anunciar que los dioses que se hacen con las manos, los ídolos, no son realmente dioses, sino que son imágenes, Demetrio vio que su negocio estaba siendo atacado, que iba a fracasar su negocio. Entonces Demetrio inicia un movimiento en contra de Pablo. Así que la ciudad se agolpó, la ciudad se volcó en contra de Pablo y en contra de los hermanos. Así que no era un contexto fácil ser un ministro en Éfeso. Y en ese contexto fue donde Timoteo pastoreó una iglesia. Entonces nos dice el carácter y el contexto histórico que Timoteo era un hombre, aunque era un joven, era un hombre firme, era un hombre poderoso. Pablo dice, él hace la obra como yo. Entonces Timoteo enseñaba la palabra con autoridad, la enseñaba con experiencia, enseñaba la palabra de Dios con contundencia, con argumentos, con veracidad. Pero no solamente enseñaba la palabra, sino que Timoteo también era un hombre a través del cual se manifestaba la obra de Dios, los milagros, las sanidades, porque Pablo dice, él hace la obra así como yo. Y en Pablo operaba una unción tan poderosa que dice la Biblia que la gente se llevaba los delantales y los paños con los que él se secaba el sudor. Y con esos paños y esos delantales los enfermos eran sanados. Así que dice la Biblia, hacía Dios en Éfeso milagros extraordinarios por mano de Pablo. Así que Pablo era un hombre poderoso. Y Pablo dice, Timoteo es igual que yo. Él hace la misma obra que yo. Lo que sucede es que Timoteo era un joven. Era un joven. Y a la juventud, por costumbre, y esto no solamente en el aspecto espiritual, a los jóvenes se les discrimina, a los jóvenes se les rechaza por su inexperiencia. Eso está pasando hasta en el aspecto laboral. No se contratan jóvenes y si se contratan, se subcontratan, o de pronto se contratan
en unos cargos y unas condiciones laborales y económicas pues muy inferiores a las de otros, porque son jóvenes, porque se subestima la juventud, porque se subestima a las personas porque no tienen de pronto la edad o porque no tienen la apariencia de otras personas. Se subestima. Y esto estaba pasando aquí en la iglesia. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, cuando ya él es pastor, y le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Es decir, el hecho de ser jóvenes es irrelevante. Irrelevante en el sentido de que en el Evangelio lo importante es la vida de comunión que una persona tenga. Lo importante es el carácter transformado que una persona tenga. Así tenga 15 años o tenga 50 años. Nosotros vemos personas adultas, personas de 40, de 50 años, que todavía tienen los mismos problemas con los que lucha un adolescente. Y tienen cierta apariencia de pronto de madurez, tienen cierta apariencia de experiencia, pero emocionalmente o en su carácter tienen muchos problemas, hay mucha inmadurez. Y se desestima a los jóvenes porque realmente no tienen supuestamente la madurez, pero por su edad. Y yo conozco jóvenes que son mucho más maduros, mucho más firmes y mucho más comprometidos que muchos adultos. Pablo le dice a Timoteo, dice a la iglesia de los Corintios, si Timoteo llega, no lo menosprecien, no lo menosprecien, no menosprecien a Timoteo, porque él hace la obra así como yo, igual que yo, hago la obra de Dios. Y la gente lo conocía, la gente quería estar con Pablo, él era el ministro experimentado. Pero le dice a la iglesia, de pronto llegue Timoteo. De pronto llegue Timoteo. Y cuando él llegue, recíbanlo. Que él esté con tranquilidad. Que él se sienta aceptado. Que sienta que está en un contexto, en una iglesia, en una comunidad que lo respeta, que lo admira y que lo cree capaz de hacer la obra de Dios. Lo cree capaz de hacer la obra de Dios. No se dejen engañar por las apariencias, porque de pronto ustedes pueden estar viendo un muchacho, pero ese muchacho es un muchacho poderoso, Timoteo. Es un ministro poderoso y hace la obra como yo, dice Pablo. Así que no lo engañen las apariencias. Muchas veces nosotros nos sucede eso. Muy a menudo nos sucede eso. Miramos a las personas y las subestimamos. Miramos a las personas y las despreciamos. Porque tal vez, a nuestro parecer, no tienen lo que nosotros pensamos que debe tener. Nos vamos mucho por la apariencia, nos vamos mucho por la forma de vestir, nos vamos de pronto por el aspecto, pero no miramos primero el contenido. Tenga cuidado, que no le vaya a suceder lo que le pasó al profeta Samuel cuando fue a ungir al próximo rey de Israel, que se dejó impresionar por la apariencia de los primeros hijos de Isaí. Pero Dios le dijo, no, deséchalo, porque ellos no están calificados para esto. No están calificados. Entonces tenemos nosotros que aprender a mirar con los ojos de Dios. Tenemos que aprender a darle el valor a las personas. Dele el valor a las personas. Tal vez hayan personas que no están en tu posición. Tal vez no tienen tu experiencia, no tienen tu calidad. Tal vez puedes pensar que las personas no tienen lo que tú consideras que se necesita. Pero es muy posible que tengan más de lo que usted piensa. Siempre le digo a las personas, trate a la gente con respeto. Esa persona que tienes a tu lado, esa persona que llega pidiendo ayuda, esa persona que está allí comenzando, trátela con respeto, con consideración, porque tú no sabes hasta dónde o hacia dónde Dios le va a guiar. Es muy probable que esa nueva generación que se levante, que esas personas que de pronto subestimamos muchas veces, Dios les dé un lugar mucho más alto que el que tenemos nosotros. Les dé un lugar y le dé habilidades y le dé dones mucho más poderosos de los que pudiéramos nosotros experimentar.
No diciendo que un don es más poderoso que otro, sino que simple y sencillamente hay personas a quien Dios puede usar más. Entonces yo siempre digo, esa persona que usted trata, usted no sabe quién es. Esto ha pasado con los presidentes, con los alcaldes, entrevistan a quienes fueron sus profesores, entrevistan a quienes fueron sus amigos en la niñez, y a veces no aparentaban ese nivel, no aparentaban esa inteligencia, esos conocimientos. ¿Por qué razón? Porque Dios ha puesto eso en el corazón de la gente. Dios lo ha puesto. Y nos sucede a nosotros que aquella persona que subestimamos, esa persona es una persona poderosa, la persona indicada para hacer la obra de Dios. Y muchas veces nos perdemos nosotros de las oportunidades que Dios nos ofrece, que Dios nos plantea, porque nos enfocamos en las apariencias. Como dice una canción por ahí, las apariencias engañan. Las apariencias engañan. ¿Te acuerdas de Jesús? Cuando Jesús comenzó su ministerio, ¿sabe qué decían los fariseos? Los estudiosos, los que sabían o los que se suponen que sabían. ¿Será que de Galilea podrá salir algo bien, algo bueno? ¿Será que se levantará profeta de Galilea? ¿Será que algún rabí de nivel saldrá de Galilea? Y resulta que estaban refiriéndose era nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Cuando Jesús llega a Nazaret, lo miran y le dicen, pero si este se crió con nosotros, ¿de dónde tiene tanta sabiduría y tantos milagros? Si este es el hijo de María y de José, sus hermanos están con nosotros. Es decir, se dejaron engañar por la apariencia y estaban ante el mismo Dios, ante el mismo Dios. Y yo creo que el Espíritu Santo nos hace un llamado en esta mañana. No subestime a esa persona que trabaja para usted. No subestime a esa persona que le hace los mandados. No subestime a esa persona que se acerca a usted a pedirle ayuda. Porque la vida da muchas vueltas, mi hermano. Da muchas vueltas. Y usted no sabe lo que Dios ha puesto en el corazón de esas personas. Es muy probable que lo que Dios puso allí, que la función que esa persona va a desempeñar en la vida, sea mucho más grande y mucho más importante. Tal vez, escuche, más relevante que la participación o cualquier actividad que nosotros realicemos. No subestimemos, no nos dejemos engañar por las apariencias. Ese es nuestro reto, porque tenemos una tendencia, tenemos una debilidad, y esa debilidad nuestra es juzgar las cosas por las apariencias. Pero quiero terminar diciéndole esto, que las personas no se engañen con usted, no se deje desanimar, no se deje destruir, no decaiga su ánimo, que no decaiga su ánimo porque otras personas no le miran con admiración, porque otras personas le desprecian, porque otras personas no le dan el lugar que tal vez usted dice merecer. No se acongoje por eso. Usted tiene que estar seguro, segura de lo que Dios ha puesto en usted. No se aflija por eso, porque el tiempo le dará la razón a Dios. El tiempo le dará la razón a Dios. Dios puso un tesoro valioso, importante en tu vida. Pastor, es que este hombre no me valora. Pastor, es que en la iglesia no me valoran. Pastor, escúchame, enfócate. Enfócate en cumplir tu papel, tu función. Tal vez otras personas pueden subestimarte, pueden menospreciarte, pueden engañarse por la apariencia que tienes. Pero que, escúchame, cuando llegue el momento, está listo, está preparado para poder mostrar la gloria de Dios que hay en tu vida. Eso le dijo Pablo a Timoteo, a la iglesia. No se engañen con Timoteo. Yo me imagino que ellos cuando vieron llegar a Timoteo, lo vieron así todo sencillo, menudito, jovencito. Algunos pensarían, bueno, no le veo el talante, no le veo la unción, no le veo la experiencia, el porte. Pero me imagino que cuando Timoteo abrió la boca para enseñar, me imagino que la gente quedaría asombrada. ¡Wow!
cuánto conocimiento tiene este hombre. Cuando Timoteo comenzó a orar por enfermos y vean que los enfermos se sanan, los cautivos son liberados. ¡Wow! ¡Qué poder tiene este hombre! Siendo un muchacho. Así que, número 1, no subestimes a nadie. Y número 2, no se aflija si alguien le subestima a usted. Más bien enfóquese en lo que Dios le ha puesto a hacer, en lo que Dios le ha mandado a hacer, y hágalo con excelencia. Hágalo a la altura. Hágalo con propiedad. Hágalo profesionalmente. Hágalo bien. Hacer las cosas, dice la palabra de Dios, como para Dios y no para los hombres. Que no te engañen las apariencias. Que no te engañen las apariencias. Porque yo no juzgo, dijo el Señor a Samuel. Le dijo, yo no juzgo según juzgan los hombres, porque los hombres juzgan según las apariencias, pero yo juzgo según el corazón. Aleluya. Entonces que no lo engañen a usted las apariencias y no se aflijan porque otras personas le menosprecian, porque Dios está mirando tu corazón y el potencial que puso en ti. Más bien, preocúpese por hacer su trabajo bien, por llevar a cabo su tarea con excelencia, para que después las personas tengan que venir y decirte, mira, realmente yo me equivoqué contigo, porque pensé esto y esto, pero wow, me doy cuenta que ahora lo que yo pensé de ti no es nada real, no es nada comparado con lo que realmente hay. Entonces, enfóquese, que no lo engañen las apariencias y no se deje desanimar en el nombre del Señor. Ese es nuestro reto el día de hoy. Oramos en esta mañana. Y si usted se ha dejado engañar por las apariencias, entonces esta es una mañana para pedirle perdón a Dios y tomar la decisión de comenzar a juzgar las cosas ahora como Dios las juzga, con discernimiento espiritual. No juzgar las cosas por la apariencia, sino más bien esperar y darle el valor que cada persona tiene. Oramos, Padre, gracias te damos en esta mañana, porque esta palabra que nos plantea el apóstol Pablo es un desafío para nosotros, porque normalmente siempre juzgamos las cosas por las apariencias. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, enséñanos a juzgar las cosas de una manera correcta, a entender el valor que tú has puesto en las personas. No importa si son niños, si son jóvenes, si son adolescentes, si son ancianos. Padre Santo, ayúdanos a valorarlos. Enséñanos. Dígale al Padre en esta mañana, Padre, yo acepto el reto el día de hoy. Voy, Señor, a cambiar mi manera de ver las cosas, de ver a las personas, y voy a verlas con tus ojos, Señor. Considerar el potencial que tú has puesto en ellos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. Y hoy comience a ver a las personas como realmente debe verlas, con expectativa. Ve a las personas como Dios las ve. Dios las ve valiosas. Dios las ve útiles. Dios las ve importantes. Véalas así. Escúcheme bien, porque si usted lo ve así, usted estará viendo como Dios ve. Que Dios le bendiga y que en este día, este paso, este reto, le ayude a ser más como Jesús es. Dios le guarde.